Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el mundo mágico de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Me encanta, un clásico. Y como siempre, vamos a intentar darle una perspectiva académica a este análisis. Por supuesto, considerando tanto el contexto histórico como la biografía de la autora, J.K. Rowling. Exacto. Y bueno, para empezar, recordemos que la historia comienza en el número 4 de Private Drive, donde conocemos a Harry, ¿no? Un huérfano que vive con los Dursley. Así, los Dursleys. Una familia, digamos, un tanto peculiar. Un tanto, sí. Obsesionados con la normalidad, podríamos decir. Totalmente. Y es fascinante cómo Rowling utiliza a los Dursleys para, de alguna manera, satirizar esa presión social de encajar, ¿no? De ser normal. Claro, son como la encarnación del rechazo a todo lo diferente. Y eso se ve, por supuesto, en cómo tratan a Harry. Es verdad. Su obsesión por aparentar normalidad llega a ser casi grotesca en algunos momentos. ¿Tú qué opinas? Sin duda. Y creo que esa exageración, esa caricatura casi, nos permite ver la crítica social que Rowling introduce desde el principio. Totalmente. Detalles como el pequeño armario de Harry, ¿no? Bajo la escalera. Sí. O la opulencia en la que vive Dudley. Claro. Esa constante necesidad de ocultar cualquier cosa que huela a magia. Es un ambiente opresivo, sin duda. Sí, totalmente. Y a pesar de que el mundo mágico está oculto al principio, Rowling nos va dando pistas. Ah, sí. Usa mucho el presagio. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, la aparición de las lechuzas, que se asocian a la magia en la literatura. Claro. O los susurros sobre los potores que se escuchan en el vecindario. Es verdad, es verdad. Pequeños detalles que van creando esa atmósfera de misterio. Exacto. ¿Recuerdas algún otro detalle que te haya parecido un presagio? Déjame pensar. Ah, sí, el gato, ¿no? El gato que parece observar a Harry. Claro, ese gato que luego descubrimos que es la profesora McGonagall. Precisamente, esos pequeños detalles, aparentemente insignificantes. Van preparando al lector. Exactamente. Para la gran revelación. Y hablando de revelaciones. ¿Qué te pareció la llegada de Hagrid? Y las cartas de Hogwarts, por supuesto. Un momento crucial, sin duda. La irrupción de Hagrid en la vida de Harry es como una explosión de color. Sí. En un mundo gris. De repente, todo lo que los Dursleys habían intentado ocultar se vuelve innegable. Es muy interesante cómo Rowling maneja ese contraste, ¿verdad? El lenguaje que usa para describir el mundo mágico es vibrante, lleno de detalles, de sensaciones, que contrastan con la aridez del mundo de los Dursley. Totalmente. ¿Qué te pareció, por ejemplo, la descripción del Callejón Diagon? A mí me fascinó. La forma en que describe la variedad de tiendas, los olores, los sonidos. Es como si pudieras transportarte a ese lugar. Es increíble, ¿verdad? Sí. Rowling utiliza recursos como la hipérbole, la personificación, para crear un mundo que, aunque fantástico, se siente real. Sí. Y ese realismo mágico, como se conoce en la literatura, es parte de lo que hace que la historia sea tan atractiva. Totalmente de acuerdo. Y hablando del mundo mágico, ¿cómo crees que la traducción al español afectó la recepción de la historia en el mundo hispanohablante? Es una pregunta interesante. La traducción de Alice de Lipiano Rosson es bastante fiel al original, pero también introduce elementos culturales propios, ¿no? Claro. Que la hacen más accesible para nuestro público. Por ejemplo, la elección de nombres para algunos personajes, hechizos, o la adaptación de expresiones coloquiales. Es verdad. Recuerdo que algunos nombres de hechizos se tradujeron de una forma muy creativa, Sí. manteniendo el significado original, pero dándoles un toque más familiar. Exacto. Y ese tipo de detalles contribuyeron a que la historia conectara con el público hispanohablante. Sin duda. Y no olvidemos el impacto que tuvo el hecho de que Harry Potter fuera un fenómeno global. Claro. Niños y adultos de todo el mundo compartiendo la misma historia. Es verdad. Y en ese sentido, creo que la traducción al español jugó un papel fundamental. Permitió que un público más amplio tuviera acceso a la magia de Harry Potter. Totalmente de acuerdo. Y hablando de acceso, ¿verdad? No podemos olvidar el impacto que tiene para Harry el acceso a la educación mágica. Es cierto. Al llegar a Hogwarts, se abre ante él un mundo de posibilidades que le habían sido negadas por los Dursley. Totalmente. Hogwarts se convierte en un símbolo de libertad para Harry. Sí, de autodescubrimiento. Un lugar donde puede explorar su identidad como mago. Sin las limitaciones del mundo normal. Exacto. Y fíjate, la propia estructura de Hogwarts, ¿no? Con sus casas, el sistema de puntos, nos habla de la importancia de la comunidad y de la competencia sana. ¿Qué te parece? Me parece fascinante cómo cada casa representa diferentes virtudes, aspiraciones. ¿De verdad? Gryffindor con su valentía, su audacia. Ravenclaw con su inteligencia, sabiduría. Hufflepuff
lealtad y trabajo duro. Sí, sí. Y Slytherin, con su ambición y astucia. Es que es muy interesante cómo Rowling no presenta a ninguna casa como mala o buena en sí misma. Claro, Cada una tiene sus luces y sus sombras. totalmente. Y la elección de Harry de ir a Gryffindor, a pesar de que el sombrero seleccionador veía en él características de Slytherin, Ahí está. nos habla de su inclinación natural hacia la justicia, hacia la nobleza. Sí, y esa complejidad moral se ve también en los personajes, ¿no? Por supuesto. Tenemos personajes como Hermione, que representan la inteligencia, la justicia de Gryffindor, pero también a Malfoy, que encarna la ambición desmedida, ¿no? La discriminación de Slytherin. Exactamente. Y a través de estos personajes, Rowling nos invita a reflexionar sobre la importancia de las elecciones. De cómo esas elecciones definen nuestro camino. Totalmente. Y hablando de elecciones, ¿crees que la decisión de Rowling de ambientar la historia en un internado británico tiene algo que ver con su propia experiencia? Puede ser. Sabemos que ella estudió en la Universidad de Exeter, ¿no? Sí. Una institución con una larga tradición académica. Si bien no hay una conexión directa con Hogwarts, es posible que la estructura, el ambiente de un internado británico, Haya influido. sí, en su visión de la escuela de magia. Tiene sentido. Y la propia dinámica de la vida en un internado, con sus reglas, sus tradiciones, Claro. aporta un elemento de realismo a la historia. Sin duda. Y ese realismo se ve reforzado por la forma en que Rowling describe las clases, los profesores, las actividades extracurriculares, Claro. desde las clases de pociones con Snape hasta los partidos de Quidditch. Es verdad. Crea un mundo que, aunque mágico, se siente familiar. Increíble. Y hablando de Quidditch, ¿qué te parece el papel que juega este deporte en la historia? Pues mira, yo creo que el Quidditch es mucho más que un simple juego. Es un reflejo de la sociedad mágica, ¿no? Son sus propias reglas, sus rivalidades, sus valores. La destreza de Harry como buscador nos habla de su valentía, de su determinación, de su capacidad para trabajar en equipo. Y también nos muestra su sentido de la justicia, cuando se enfrenta a Malfoy y sus trampas. Exactamente. Y a través del Quidditch, Rowling introduce temas como la competencia, la deportividad, la importancia de luchar por lo que es justo. Y hablando de luchar por lo que es justo, no podemos olvidar la trama principal, la búsqueda de la piedra filosofal y la lucha contra Voldemort. Claro que no. La piedra filosofal, con su promesa de inmortalidad, de riqueza, se convierte en un símbolo del deseo humano de poder, de control. Y Voldemort, con su sed de venganza, su desprecio por la vida humana. La encarnación del mal. Exacto. Y esa lucha entre Harry y Voldemort, aunque es una batalla entre un niño y un mago tenebroso, adquiere una dimensión simbólica. Totalmente. Es una lucha entre el bien y el mal, entre la esperanza y la desesperación, entre la vida y la muerte. Y a través de esa lucha, Rowling nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la importancia de defender nuestros valores. Y sobre la fuerza del amor y la amistad para superar cualquier obstáculo. Y hablando de amor y amistad, Mm. no podemos olvidar el papel que juegan Ron y Hermione. Por supuesto. Son mucho más que compañeros de aventura. Son la familia que Harry nunca tuvo. El apoyo incondicional, Que le permite enfrentarse a sus miedos y luchar por lo que cree. la lealtad de Ron, a pesar de sus inseguridades, Sí. y la inteligencia de Hermione, a pesar de su aparente frialdad. Se complementan a la perfección. Con la valentía y la determinación de Harry. Forman un equipo imbatible. Un equipo imbatible. Y creo que esa dinámica de equipo, esa amistad, es lo que ha resonado con tantos lectores. Sí, totalmente. Ya. La amistad entre Harry, Ron y Hermione es como un modelo a seguir, ¿no? Demuestra que la unión, la solidaridad pueden vencer cualquier cosa, incluso las fuerzas más oscuras. Sin duda. Y hablando de resonancia global, ¿qué opinas del impacto cultural que ha tenido Harry Potter y la piedra filosofal? Uf, enorme. Sobre todo en el mundo hispanohablante. No olvidemos que esta historia nos llegó a través de la traducción. Claro, Un proceso que siempre implica una reinterpretación. es verdad. La traducción de Alicia de J.P. Rawson, como ya comentamos, supo capturar la esencia de la obra original, ¿no? Vas adaptándola. En nuestro contexto cultural. Sí. La elección de ciertos términos, la traducción de los juegos de palabras, la recreación del humor británico en español, Es verdad. fueron claves para que la historia se sintiera cercana, Ah. familiar para nosotros. Recuerdo que cuando leí el libro por primera vez, me sorprendió lo natural que sonaba el lenguaje. A pesar de ser una traducción, no se sentía forzado. Pero nada. Y esa fluidez en la traducción contribuyó a que la historia se integrara en nuestra cultura popular. Totalmente. De repente, todos hablábamos de las casas de Hogwarts, de los hechizos, de las criaturas mágicas. Era como si el mundo mágico hubiera traspasado a las páginas Sí, sí, y se hubiera instalado en nuestras conversaciones. sin duda. Y ese fenómeno, creo, va más allá de la simple popularidad de una historia.
habla de la capacidad de la literatura para crear puentes entre culturas, Totalmente. para conectar a personas de diferentes países a través de experiencias compartidas. Es increíble como una historia que nació en la mente de una autora británica, Sí. J.K. Rowling, pudo llegar a tantos rincones del mundo, Bueno, eso es raro. traspasando barreras lingüísticas y culturales. Y ese éxito en parte se lo debemos a los traductores. Es cierto, su labor a menudo pasa desapercibida, pero es fundamental para que las historias viajen y lleguen a nuevos públicos. Sin duda. En el caso de Harry Potter y la Piedra Filosofal, la traducción al español no solo permitió que millones de hispanohablantes accedieran a la historia, sino que también contribuyó a enriquecerla con nuevos matices culturales. Totalmente de acuerdo. Y hablando de J.K. Rowling, ¿no? Es curioso cómo su propia biografía se entrelaza con la historia de Harry Potter. Es verdad. Al igual que Harry, ella también tuvo que superar momentos difíciles antes de alcanzar el éxito. Sí, su experiencia como madre soltera, luchando por salir adelante mientras escribía el primer libro, Es un ejemplo de superación. nos recuerda que la perseverancia, la fe en uno mismo, son claves para alcanzar los sueños. Totalmente. Y esa misma idea se refleja en la historia de Harry, ¿no? Claro. Un niño que descubre su potencial mágico y lo utiliza para luchar contra la injusticia. Exacto. En ese sentido, Harry Potter y la Piedra Filosofal no es solo una historia de aventuras. No. Es una metáfora sobre la capacidad del ser humano para superar la adversidad. Y para construir un mundo mejor. Y esa es una de las razones por las que la historia sigue resonando con tanta fuerza Sin duda. en lectores de todas las edades y culturas. Es una historia universal. Hay que ver solo el vigor. Al final, creo que lo que hace que Harry Potter y la Piedra Filosofal sea una obra tan especial es su capacidad para conectarnos con nuestras propias emociones, con nuestras experiencias. A través de las aventuras de Harry, Ron, Hermione, redescubrimos la importancia de la amistad, el valor de la valentía, la magia de creer en algo más grande que nosotros mismos. Y esa magia, creo yo, es la que nos invita a seguir explorando el mundo con curiosidad, a soñar con lo imposible, a luchar por un futuro donde la esperanza y la imaginación siempre tengan un lugar. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el mundo de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Me ha encantado. Esperamos que este viaje te haya permitido apreciar aún más la riqueza de esta obra y la importancia de la literatura para conectarnos con nuestra propia humanidad. Sin duda, una obra que siempre invita a la reflexión. Hasta la próxima. Hasta la próxima.